tan articulado, sino que estos subtítulos en realidad nos están presentando conceptos, distintos conceptos, que nosotros los vamos a tomar como nuestras herramientas de análisis, porque estos conceptos nos permiten nombrar cosas que suceden en las instituciones. Nos permite comprender cómo son las relaciones, como dice el título, los vínculos que los sujetos establecen entre sí y con la institución. Entonces, sí, ustedes se van a dar cuenta que también las diapositivas que comparto con ustedes hoy van a ir explicando esto, conceptos como herramientas conceptuales para la interpretación de lo que es las instituciones y los vínculos. Van a aparecer todos autores que son de una rama del psicoanálisis. La misma Alicia Casullo es una licenciada en Ciencias de la Educación y Psicología, o sea, pedagoga y psicóloga de la UBA, pero su formación proviene desde el psicoanálisis. Es más, todo lo que ella ha desarrollado en sus posgrados está vinculado a la psicología clínica con enfoque psicoanalítico. Lo que ha escrito está influido por esta formación en psicoanálisis, mirando a la educación. Sí tenemos que pensar que el psicoanálisis como escuela psicológica nunca fue pensado con destino la educación, ¿no? Que tenga como destino la interpretación en el campo educativo. Y esto es muy importante porque muchos psicólogos con formación en psicoanálisis sí articularon con los temas educativos la formación en psicoanálisis. Alicia Casullo ya falleció en el 2019, pero digamos que su producción y su legado es muy actual. Yo quiero abrir con este primer recurso como metáfora que en realidad proviene de un filósofo, ¿sí? Como Schopenhauer, y que nos introduce de alguna manera, a través del recurso de la metáfora en esto que quiere plantear la autora. La autora tiene como objetivo que nosotros podamos ver cómo se entreteje, ¿sí?, los vínculos de los sujetos en las instituciones, qué mueven a esos vínculos, ¿sí? ¿Qué origen, digamos, tiene esto de necesitar vincularme con el otro en el continente de las instituciones? Obedece evidentemente a una necesidad del sujeto individual y social. Entonces, por eso, esta metáfora dice, un día de invierno, los puercoespines, ustedes saben que el puercoespín es ese animalito lleno de púas, ¿sí? Bastante feuchito, pobrecito, que sufren mucho el frío. ¿Qué hacen para combatir el frío? Se aprietan, se juntan unos con otros para darse calor, porque es necesario resolver esa necesidad, ¿no?, de frío, de abrigo. Pero desgraciadamente se sienten incómodos, porque los pinchazos de sus púas no les permiten mayores acercamientos y no les permite del todo también el alejamiento de resolver su necesidad de frío. Entonces, por eso empiezan a juntarse, sienten el pinchazo, se separan, sienten el frío. Entonces, esto de pensar, digamos, también metafóricamente, cómo necesito al otro, en este caso necesito para mitigar el frío, pero el pinchazo es también el producto del acercamiento, de la relación con el otro, implica buscar una alternativa, buscar una solución que podríamos decir intermedia, ¿no?, que permita satisfacer la necesidad de abrigo, pero también poder soportar el pinchazo de las púas, que ese pinchazo sea tolerable. Entonces entran en este juego de acercamiento y separación
hasta que encuentran, ¿sí?, un punto justo donde pueden resolver el sentirse medianamente abrigados, pero también evitar demasiados pinchazos. Esta es la metáfora, ¿no? ¿Qué les parece que estaría como proponiéndonos esta metáfora pensar en el campo de las instituciones y en esta necesidad de convivencia que tenemos los seres humanos? Que no solo en las instituciones, obviamente, como la institución reproduce también la sociedad, digamos, es inevitable no vincularse y es inevitable que no aparezca todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Entonces hay que buscar un punto medio para la convivencia, diría yo. Muy bien, buscar acuerdos, consensos, en este caso, bueno, el Puerco Espín, no sé, no me acuerdo ahora cómo terminaba, pero a mí me hizo acordar, por ejemplo, no sé si las chicas lo vieron, que hay un corto sobre el tema de la inclusión de un Puerco Espín, de un bebé que no se puede acercar a los compañeritos y le ponen los corchitos para que se puedan juntar, no sé si lo vieron. Y bueno, entonces me imaginaba en el corto ese del Puerco Espín con los animalitos. Sí, muy válido. Son inevitables los vínculos. Obviamente, el vínculo puede ser bueno o malo, pero ahí y siempre en torno cada a la necesidad. ¿Cómo vamos? Perdón. Siempre en torno a la necesidad también, o sea, la necesidad como base y en esto de que sostiene la psicología social de ser sujetos de necesidades. La necesidad siempre es lo que va a motorizar ese vínculo, ese buscar. Bien. ¿Y esa necesidad, Agus, a qué estaría aludiendo? A necesidad de compañía, quizás, profe. Sí, compañía. El otro, ¿qué me devuelve a mí? ¿Qué me confirma? El valor que existe. Necesito del otro. Bien, me confirma que necesito, que soy tan social como el otro. Un texto hacía referencia que aludía que este mismo vínculo con el otro, con los otros, me regulan, me dan reglas, normas, como para volver a vincularme a esa sociedad a raíz de mi necesidad. Perfecto, ¿no? También, qué bien esto, Agustina, ¿no? El otro también como un mediador de la cultura, ¿sí? O sea, yo me relaciono con los aspectos simbólicos, con este orden social que tiene la cultura a través de ese otro, porque el otro también porta enseñas que quizás yo no las tengo en mi bagaje cultural. Perfecto, muy bien. Entonces nos enriquecemos, ¿no? A partir del otro, nos identificamos. También podemos sentir esto, ¿no? El pinchazo, el rechazo. El otro también me devuelve algo incómodo, ¿sí? Algo que me interpela, algo que no admito. Y que justamente para el juego social y de la convivencia debo tratar de resolver y de encontrar una distancia óptima que me permite respetar al distinto, al diferente, a mí, que siempre no es el distinto, el diferente, no, es diferente a lo que yo pienso, lo siento distinto a mí, o sea, siempre hay un punto muy autorreferencial a partir de mi relación con el otro. Sí, profesora. Sí, sí. Sería más o menos algo así como ver estas diferencias generacionales que se dan entre las mismas compañeras de trabajo. Porque, por ejemplo, yo lo veo, tengo chicas jovencitas, 27, 28 años, recién recibidas, con muchas ganas de trabajar, y yo tengo compañeras que están a punto de jubilarse, ¿no? Y cómo tratar entre ellas de poder tener llegar a este punto de equilibrio, se puede ser, ¿sí? Para poder relacionarse y vincularse, ¿no? Qué interesante eso que dices, porque ahí vos estás planteando, Vale, necesariamente acá la diferencia estaría, como vos decís, por tiempos, ¿sí? Profesionales de formación, donde en uno se encuentra quizás la experiencia de una trayectoria que incluso ya está llegando, próxima al jubileo, y las otras están iniciando, pero también con la potencia de aquello que aporta lo nuevo, que aporta quizás otras miradas en la formación profesional, y encontramos esto, ¿no? Encontramos esa potencia entre lo dado, ¿sí? Y lo que viene a renovar, y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasa, no? Por lo general hay como cierta extrañez o desacuerdo
hasta podríamos subestimar, decir, no, las jovencitas estas no saben nada, o no, las viejas estas ya, todo lo que proponen está superado. Y lamentablemente en esos polos no vamos a encontrar, ¿sí?, como los puercoespines, la resolución del abrigo y la necesidad de acercamientos sin pincharnos. Estaría muy bueno, ¿no?, que hasta la misma institución advierta, y eso es muy importante lo que vos dices, Vale, y eso se ve en las instituciones, que cuando hay un recambio, a mí me pasa, justo ahora en el instituto, en el secundario, hay muchos profes que como inauguraron quizás su trayectoria del secundario juntos, porque la verdad que se caracteriza el Necrolí por mucha permanencia de los docentes en la planta funcional, de pronto se están jubilando un buen número de docentes que es los que iniciaron juntos, ¿sí? Y de pronto hay toda una camada de docentes nobles. Y uno dice, ¿cómo aprovechar, ¿sí?, esta particularidad, este instituyente a través del personal que se va renovando, pero propiciar espacios de encuentro, ¿sí?, de que los docentes nobles puedan compartir con los otros, que los otros también se nutran de esas ganas o energías renovadas, ¿sí? Y muchas veces eso no se propicia desde la institución, el encuentro, ¿sí?, lo que vos estás diciendo. Y sí nos puede dejar en lugares de cierto prejuicio, ¿no?, de un lado y del otro. En ese sentido, creo que lo que vos estás diciendo es un muy buen ejemplo, y que el espacio de acercamiento lo debe advertir la propia institución para propiciarlo, ¿sí? Todas esas cuestiones, imagínense cuando ustedes estén como asesoras pedagógicas, que bueno lo que trae Vale a colación, es algo que ustedes deben advertir, porque todos estos conceptos que parecen tan abstractos, miren cómo ejemplificándolos decimos, la verdad que esto es materia de las instituciones y de la vida, de lo institucional, y deberíamos hacerlo. Cómo propiciar el encuentro, ¿sí?, entre sujetos que con sus particularidades, con sus singularidades, necesitan encontrarse y necesitan retroalimentarse desde sus singularidades. Acá la autora también afirma, o más que nada estas diapositivas nos recuerdan cosas que venimos hablando, de qué son las instituciones en abstracto, la familia, la escuela, el barrio, el club, ¿sí?, el hospital, el ejército, la iglesia. ¿Cuántas podemos mencionar? También se menciona como institución al matrimonio, se menciona como institución a la sexualidad, a todos estos dispositivos que en realidad albergan estos tres sentidos que nosotros hemos ido señalando a través de los primeros autores, en el sentido de que aportan un sistema de normas, un sistema de valores, y que, por supuesto, esto se lo hace desde lo imaginario y también desde lo simbólico. Entonces, en realidad, lo único que nos está diciendo esta diapositiva es que nuestra vida transcurre en las instituciones y que ellas actúan justamente como aquellas donde podemos resolver nuestras necesidades como sujetos humanos. Ya vamos a llegar a otro término que lo propone un autor como es Eugene Enríquez, que va a hablar de instituciones de existencia. En realidad eso se suma a esta idea que estamos acá también afirmando. Pero acá también la autora nos dice, cuidado, ¿sí?, las instituciones no solo nos resuelven nuestras necesidades, no solo nos devuelven nuestra potencia cultural y social, sino que también son lugares donde construimos nuestra identidad, y nuestra identidad asume, ¿sí?, e incorpora recíprocamente, ¿sí?, elementos buenos y malos, valores buenos y disvalores. Entonces, tenemos que advertir esto para no pensar que las instituciones son continentes perfectos, son continentes donde todo lo que sucede allí es resolver nuestras necesidades o resolver nuestra existencia, sino que en realidad hay un juego, ¿sí?, como ya lo venimos advirtiendo, donde me encuentro, pero también cedo, ¿sí?, también resigno.
para pertenecer. Por supuesto que a lo largo de la historia de la humanidad, las imágenes de estas personas, ¿sí? De estos líderes, algunos positivos y otros negativos, nos están dando la pauta, ¿sí? De que también tenemos esta fuerza creativa y destructiva a través de las instituciones. Entonces, la autora nos hace también entender ese sentido, ¿no? En los vínculos. Y repasa esto, ¿no? Repasa, acá hay un concepto de institución que lo da Alicia Casullo y lo da muy identificado al concepto como norma-valor. O sea, para ella, ¿qué son las instituciones? Es el conjunto de normas, de pautas, de actividades, ¿sí? Agrupadas alrededor de valores y funciones sociales. Por supuesto, le cabe para la escuela, le cabe al hospital, le cabe a la iglesia, al ejército, pero por supuesto sabremos que las normas a las que alude la escuela, las pautas, las actividades y los valores que sostienen rondan justamente alrededor de ese núcleo que es la educación, ¿sí? En el caso del ejército, la defensa del Estado, de la soberanía, de la nación. Entonces, todas las normas que vamos a encontrar allí, todas las pautas, las formas de defensa, de adiestramiento, de disciplinamiento de sus miembros, va a rondar alrededor de esta gran norma valor, la defensa de la patria, de la nación, ¿sí? Y así cada institución, según Alicia Casullo, ¿sí? Construye todo este sistema valorativo y normativo para poder sostener su identidad y, por supuesto, su sentido en la sociedad. Ese sentido no es un sentido estático, ¿no? Ese sentido es un sentido que tiene que ver con un tiempo, o está regido por un tiempo histórico, político, ¿sí? Que va a tener determinadas características según su época. La familia es una institución, tradicionalmente decimos la célula primaria de una sociedad, pero la familia en la prehistoria no es la familia que encontramos en la Edad Media, no es la familia de la modernidad ni de la posmodernidad que estamos viviendo. La familia conserva ser ese núcleo, ¿sí? Primario, y hasta ahí llegamos quizás, ¿no? Porque encontramos en esa definición de núcleo primario aquello que nuclea, protege, contiene a sus miembros. Pero la familia empezó a tener distintas características a lo largo de la historia y se fue modificando en la interacción también con los otros factores sociales, políticos, ¿sí? Culturales. Ya pensar en el ejército, por ejemplo, se me ocurre como institución, ya no hay una norma que dice que ser parte del ejército es una obligación de los jóvenes, o el servicio militar ha dejado de ser un destino obligatorio, ¿sí? La iglesia, a partir de la libertad de culto, también nos da esta idea de que a pesar de ser una nación que ha nacido como identificada con los valores de la religión católica, apostólica y romana, entendemos que por la libertad de culto existen elecciones espirituales diversas en los ciudadanos de la Argentina, ¿sí? Y qué decirle a la escuela. La escuela también ha ido sufriendo cambios, aunque nuestra misión también es ver cuán resistente a veces es la escuela a los cambios, ¿no? Pero a esto se refiere Alicia Casullo. No sé si voy demasiado rápido. Hasta acá siento que todos son como elementos que ya venimos un poco esbozando en la materia, pero díganme si hay algo que no entienden y que sea novedoso hasta el momento. Pues sí, vamos bien, profe. ¿Cómo? Una consulta. Diga. ¿Puede ser que la institución, digamos, que más se resiste a los cambios de la escuela? Bueno, no sé si podríamos ser tan categóricos, pero al menos en todas las formas que yo he ido pensando, digamos, del análisis institucional,
me remite mucho a esto, ¿no? Una institución con una fuerte potencia democrática, pero a veces paradójicamente resistente a cambios, ¿no? Y pensamos que es una escuela con características netamente de la modernidad. La escuela como institución es una institución que nace con las características como las que todavía la vivimos, propias de la modernidad. Y nosotros nos encontramos en la posmodernidad, nos encontramos en otra época, que evidentemente también un cambio de época es un cambio de paradigmas, es un cambio de movimientos, ¿sí?, en las demás instituciones sociales. Y bueno, con la posmodernidad viene todo un fenómeno, ¿no? De la mano de la globalización y de la mano de las corrientes críticas de las ciencias sociales y las humanidades, que tanto les ha costado posicionarse en la modernidad como disciplinas científicas, ¿sí? Por esto del paradigma del positivismo, ¿no? Entonces, positivismo que es lo que caracteriza a la modernidad. Entonces, de pronto decimos, es una escuela fuera de época, ¿sí? Una escuela que viene todavía con mucha resistencia a modificar lo instituido, ¿no? Y lo instituido por un tiempo que está respaldado por lo moderno, no por lo posmoderno. Los cambios vienen siendo, ¿sí? Los cambios en realidad son fuerzas dialécticas que no se pueden de alguna manera negar, porque probablemente esa negación genere mucho conflicto, mucho choque, y también corre riesgo hasta la propia institución de disolverse, ¿no? De desaparecer si no es capaz de arbitrar esa dialéctica. Entonces, sí, en realidad, sí. Te tengo que contestar, Guadalupe, yo desde mi lugar siento que la escuela todavía debe revisar mucho su identidad en estos tiempos. Gracias. Sí. Bien, y acá viene un concepto, ¿no? Acá estamos introduciéndonos en un concepto que tiene que ver con esto, que estamos pensando, ¿no? Que si las instituciones son estos conglomerados, ¿no?, que ayudan a que las sociedades puedan transmitir sus valores en el tiempo, entonces tienen un valor importantísimo, porque todo lo que ellas nos aporten deberá ser, digamos, retribuido a la sociedad, y por eso esta idea de bien común. Por eso esto también, esta idea de bien común, viene un poco acá a hacernos entender por qué es necesario resignar el individualismo, ¿no? No lo singular, pero sí el individualismo. Porque evidentemente lo común no lo podemos construir desde el individualismo. Entonces, a lo largo de nuestra vida, cuando empezamos a crecer y estamos primero en el seno de esta institución que es la familia, ya empezamos a percibir a través de las funciones maternas y paternas ese comunicado de la cultura. A través de nuestros padres llega justamente, a través del lenguaje llega este código de la cultura. A través de los significados que tiene ese lenguaje, de la vida cotidiana que empieza a proponer cada familia a sus miembros, empieza a regularse y a transmitirse, ¿sí?, ese patrón social, ¿no? Eso que la sociedad nos está diciendo cómo queremos que podamos estar formados para poder salir y convivir más allá de nuestra familia. Entonces, de pronto vamos a ver que esta es una institución primaria que va sentando bases en el psiquismo. Cuando hablamos de las funciones maternas y funciones paternas, ustedes ya han trabajado en materias, teorías que hablan de los procesos de constitución, ¿no?, del psiquismo, y cómo juega esta diada con la madre, cómo juega el rol del padre como ley. Y cuando decimos mamá o papá,
no estamos diciendo personas, sino estamos aludiendo a funciones maternas. La función materna es esa función de cobijo, esa función que realmente la necesitamos, especialmente los seres humanos, porque somos los más precarios e indefensos al momento de nacer. Si no hay brazos, si no hay una mama que nos alimenta o un elemento que nos alimenta, no podemos sobrevivir, ¿sí? Si no hay esa confirmación de ese límite entre el cuerpo materno y el cuerpo que se empieza a construir desde esa noción todavía muy rudimentaria del yo, no se construye el yo, somos puro ello en los brazos de nuestras madres, ¿sí? Entonces, pensar cómo los otros elementos de la cultura, la función paterna, el trabajo de la madre, el propio deseo de la madre, de no solo ser mamá, de ser mujer, de ser trabajadora, de ser estudiante, de ser lo que quiera ser además de mamá, empiezan a operar como barreras, ¿sí? Que ayudan justamente a esta necesaria separación entre la madre y el hijo. Son estadios que van posibilitando la estructuración psíquica del sujeto. De pronto vemos que ese juego de separación y unión es siempre el que nos permite ir evolucionando. Entonces, cada evolución implica un cambio, implica nuevos aprendizajes, implica nuevos vínculos. Entonces, saber cuánto la familia inaugura y sienta como bases del psiquismo es fundamental, ¿sí? Y ahí encontramos muchas razones cuando estos niños pequeños no pueden ser fácilmente, digamos, no hay un tránsito más fluido hacia la institución del nivel inicial. Y vemos esas angustias tan prolongadas, ¿no? De separación del niño de su casa, de la figura materna o de alguna figura en la cual tiene un apego que sin llegar a ser una fijación, porque si no estaríamos en un problemita, ¿sí? Bueno, empezamos a advertir. O sea, cómo la familia pudo desde esa instancia primaria también ir habilitando a este sujeto para el tránsito a otras instituciones. Eso es muy importante advertirlo, ¿no? Entonces, esto ahí ya, cuando nos presentaba un poco a los Simpsons, buscaba ese recurso, les quería decir esto. Acá después viene otro subtítulo en el que creo que lo hace un poco desordenado acá para mi gusto, porque de pronto les planteo esta idea, queda ahí redondita, y de pronto la Alicia también nos dice, pero bueno, ojo, las instituciones también se materializan de una manera, las vamos a encontrar en forma de organización, porque cuando la familia Pérez decide que su hijo vaya al jardín Hormiguita, por ponerle un nombre, ya está pensando en esa institución barra organización, ¿sí? Ya está pensando en esa institución educativa que es el jardín Hormiguita, ¿sí? Donde empieza a pensar cómo se van a materializar, ¿sí? Otras normas, ¿sí? Que ese niño debe aprender, que ese niño tiene que aprender, necesita aprender. Y bueno, la organización es lo que habíamos visto en el texto de Barenstein, ese aspecto material, traducido en quiénes lo integran, qué roles desempeña cada uno de los que la integran, qué funciones con respecto a las actividades que brinda cada rol, dónde se da eso, en qué establecimiento, en qué espacio físico, y cómo también todo eso está regulado en la jornada por tiempos, o sea, cómo la acción de los miembros, sus roles y sus funciones están atravesadas por las coordenadas de tiempo y de espacio. Eso hace poder tener esa percepción real de la institución, porque la organización es esa, la percepción real de la institución que ya veíamos que era un concepto abstracto. Entonces, esta afirmación abajo de que
las instituciones pueden materializarse en distintas organizaciones, que es también la pauta de lo que estamos diciendo. La institución escuela se materializa en el Decrolí, en el Jardín Hormiguita, en la escuela, en el colegio, en el Instituto Pellegrini, o todas estas instituciones educativas que ustedes han nombrado, que son organizaciones, ¿sí? Y ahí por eso Andrea se sorprendía y decía, ay, ¿cómo hablamos de mal, profe? En realidad lo usamos con cierta sinonimia, pero está bien que en esta materia podamos entender la diferencia. Lo que también nos marca esta autora es que toda forma de organización puede implicar que se pierde el sentido de la institución. Porque si bien estamos diciendo que la institución se materializa, se hace real a través de la organización que adopta, nos advierte la Alicia Casullo que hay instituciones que a través de su organización pierden su sentido. Y habla, y por eso estas palabras así tan poco fuertes, pero yo quisiera que ustedes puedan decirme por qué entienden que la palabra burocracia, que la palabra aplicación irracional o excesiva, podríamos decir, de las normas, que la palabra papelería administrativa o exceso de la dimensión administrativa puede llegar a ser formas de una organización que marginen, que desvirtúen el sentido de una institución. ¿Por qué creen que podemos caer en este riesgo? Yo creo que yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la papelería administrativa, nosotras somos maestras y que vivimos haciendo informes sin sentido, o muchas de nosotras. Yo la verdad que, a diferencia de Buenos Aires, que también trabajé mucho tiempo, cuando llegué a Tucumán, por ejemplo, me di cuenta que se hacían muchos papeles que te llevan tiempo, que te explotan la cabeza, cada uno lo hace como le parece, digamos, en eso no lo critico, pero yo digo, tengo 27 alumnos, hago 27 informes. ¿Alguien se toma el trabajo de leerlos? Por ejemplo, ¿alguien se toma el trabajo de ver qué cosa escribo? Y cuando yo entrego algo y nadie lo lee, nadie me supervisa, por ejemplo, pierdo el sentido de esos informes. Cuando el profesor que viene en el año siguiente me pide esos informes, ¿los revisa? No. Bueno, algunos no, algunos sí, no voy a generalizar. Entonces, ¿qué sentido tiene tantos papeles, tantos informes, tantos cualitativos, cuantitativos? O los cuantitativos son números, por ejemplo. Y hay números que a veces no te sirven. Bueno, a ver, ¿cuántos chicos tenés en promoción acompañada? Pero ¿vas a hacer algo con esos chicos que me preguntas cuántos chicos tengo? No. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me parece una pérdida de tiempo y hasta a veces una falta de respeto para los que somos docentes, porque es tiempo, y es tiempo que los informes no se hacen en la escuela, se hacen, por ejemplo, en el hogar. Por supuesto. Y a la vez eso como genera malestar institucional. Pero se genera malestar entre el docente con el directivo y a la vez muchas veces pierden tiempo estando frente a los alumnos, de mandar notas, de hablar con el director, y se pierde eso, ya genera un malestar institucional que hace que esa armonía no esté buena, digamos. Perfecto, coincido. Sí, ¿quién más? ¿Quién más está un poco de acuerdo con estas apreciaciones de las compañeras como un riesgo, ¿no? Un riesgo de pérdida de sentidos, lo están diciendo ella en la... Yo también lo veo mucho en la iglesia que pasa. Por ejemplo, lo hablo desde adentro. Yo estuve muchísimos años en la catequesis y hay muchas cuestiones que a veces terminan siendo burocráticas, ¿no? Y a veces por papeles, por un montón de requisitos, de cosas, que si cumple, que no cumple, que si esto, que si aquello.
yo digo, pues, ¿terminamos siendo una escuela o cuál es el fin, no? Que en el caso que el niño reciba un poquito de la fe, que se vaya por una experiencia linda de fe, o lo terminamos a veces, bueno, siempre como un motivo como de tensión, como con un cura que teníamos en un momento en la obra, pero también lo veo, lo vivo desde adentro, y me parece que lo hago siempre, lo critiqué, y yo voy, vivo mi fe, pero hay muchas cuestiones que siento que son muy burocráticas, que se ponen muchas trabas y que hacen que pierda el verdadero sentido por el cual estamos. Qué bien. Qué importante lo que están diciendo. Yo, profesora, por ejemplo, en nuestra institución tenemos comedor escolar. Y hacía un cálculo, yo lo que le decía hoy a la dire, digo, pierdo, de no enseñar otras cuestiones que me parecen mucho más importantes, prácticamente media hora, 45 minutos por día. Esto no implica de que no esté interesada de que los chicos coman, porque sé que muchos necesitan, ni por el contexto en el que estoy. Pero también creo que es mucho para la escuela y como que estamos perdiendo ese sentido, nos estamos más volviendo, es decir, asistencialistas, ¿sí? Y no tener esa función de enseñar, que yo creo que para eso está la escuela, ¿no? Qué importante, ¿no? Todo lo que ustedes están diciendo, creo que todas tienen el mismo objetivo, ¿no? Esto de recuperar el sentido. Cuando uno piensa en el sentido, de alguna manera está pensando en la existencia, en el origen, ¿no? De la existencia, lo que me dice, bueno, ¿para qué y por qué la escuela? ¿Para qué y por qué la familia? ¿Para qué y por qué la iglesia, ¿no? Entonces, ustedes claramente lo que están defendiendo es esta identidad tan importante que hace a cada institución y que le da su sentido en la organización que adopta, ¿sí? Entonces, todas son instituciones necesarias porque una aporta educación, la otra aporta salud, la otra aporta espiritualidad, ¿sí? Coincidimos en eso, pero que la escuela no debería estar aportando el alimento, porque en realidad quien debería poder aportarlo desde también su origen y desde su sentido es la propia familia, ¿sí? Hay algo en el sentido de la familia que viene estando, digamos, siendo alterado por el sistema, ¿sí? En el que estamos insertos, por determinadas deficiencias, falencias, y que ha desplazado funciones de una institución a otra. La escuela, por lo general, es una institución muy pasible, ¿sí? de recibir y de compensar las fallas de las políticas, ¿sí? Eso lo vemos a lo largo de la historia, cómo la escuela accede, ¿no? Accede, y me parece que eso también tendríamos que pensar los docentes en nuestra capacidad, ¿no? de resistencia a ese tipo digamos, de accesos que nosotros consideramos que no están siendo buenos para la identidad de la institución escuela como se la piensa en la sociedad. Yo creo que de alguna manera buscamos la resistencia. Yo hablo desde la escuela porque soy docente, pero el mismo sistema nos lleva, porque a veces ya es como que uno se resigna, digamos, a lo que hay que hacer, a las normas. Entonces ya esa resistencia... Evidentemente nos acomodamos, y acá tendríamos que pensar qué genera, decía Agustina. El costo es el malestar. El costo tiene que ver, esto de alguna manera, esa sensación de siempre estar vulnerados en nuestra identidad como educadores, ¿no? Siempre estar accediendo. Sí, escucho. Yo creo que ahí también actúa el adaptarse a esta nueva situación que brinda la escuela, porque en la situación que está el país, claramente muchos chicos, capaz que ese alimento del día es el único que tienen.
Entonces, adaptarse a esa nueva función, que si bien no es la función de la escuela, porque la escuela claramente desde un principio puede enseñar, también contener esas cosas, pero en este momento del país, hace un par de años, yo ya en mis prácticas como maestra jardinera me hacía prácticas en escuelas que tenían comedor. Es en este momento en la que también uno puede aportar aprendizajes o aportar conocimientos que estamos viendo que en la casa no les están brindando. No sé, el hábito de estar bien sentados, de poder compartir con el compañero, varias cositas que a lo mejor antes no era parte de la escuela, pero hoy lamentablemente sí, entonces creo que también forma parte de la adaptación. Te entiendo, Agustina. Y que genera malestar a la vez también. O sea, entiendo como, lo que, pero eso también genera otro fenómeno, ¿no? Claro, es como el cuerpo espín, claramente, sí, digamos. Exacto, a ver. Nosotros, claramente, evidentemente, si yo tengo un alumno con hambre, primero sacaré la galleta que tengo y le daré. Y después pensaré si él está apto para escucharme. Evidentemente no puedo jamás pensar que un alumno con una necesidad tan básica no atendida puede aprender. Pero también tendremos que pensar si esa es, digamos, ya como con un compromiso más social, ¿no? Si esa es la solución. Que la pirámide alimenticia esté compensada así por la escuela, porque con eso tampoco estamos aportando a la nutrición. Por eso se llama complemento nutricional, porque tampoco, sabiendo con estas emergencias, estamos cuidando biológicamente el organismo de nuestros niños, ¿sí? Entonces, por más que parezca una medida buena, que en realidad lo es porque no podemos pensar, es una medida de emergencia. Y en emergencia no podemos vivir, porque en realidad no podemos edificar a largo plazo, ¿sí? Y acá aparece otro fenómeno, quitarle la potencia genuina que tiene la familia, ¿no? Porque no se olviden que nosotros hoy por hoy hablamos de la familia como estos padres que han perdido autoridad. Y la verdad es que la autoridad se construye a través de roles y funciones en la familia. Y qué denigrante para una familia es no poder alimentar a sus hijos. Pero eso realmente es indigno. Y es indigno y no lo pueden resolver la escuela. Apelo a que la solución no es el complemento, porque es una emergencia. Evidentemente apenas estamos complementando algo, pero no estamos haciendo nada por lo principal. Y estamos generando, me parece a mí, una disfuncionalidad que también tiene sus costos en los vínculos y en la construcción de la autoridad, donde la tenemos en la familia, en la escuela, ¿sí? En todas las instituciones sociales. Profe, igual eso es lo mismo que sucedió y bueno, que ahora se ve con más fuerte, digamos, se lo ve con más claridad cuando se hicieron los planes sociales, que era una medida de emergencia para ayudar a las familias. Y hoy las familias, vamos a decir la verdad, se mantienen con planes sociales y no debería ser así. Quizás con un plan social claramente no se puede vivir dignamente, pero sí enmascara situaciones que son más indignas porque no hay trabajo. Entonces, quiero decir, qué complejo es acceder a estos parches, ¿no? A estas medidas de emergencia, porque estamos dejando de trabajar con eficiencia lo principal. Y por eso es que no nos podemos proyectar a futuro. Por eso todo es precario, porque vivimos en el parche, vivimos en la emergencia. Y el parche y la emergencia suponen siempre una alteración genuina de la identidad de la institución, de la identidad de quienes son los actores institucionales. Perfecto que la escuela pueda ayudar así, pero la escuela ayudando así no soluciona el problema de base de nuestra niñez. Tampoco soluciona el problema de la indignidad por la falta de trabajo y la pobreza en las casas. Y eso tiene un costo psíquico, ¿sí? Porque ese asistencialismo tiene un costo psíquico. Y nosotros quizás lo podemos denominar así. Y claramente es algo muy grave para una sociedad, ¿sí? Una sociedad de estar alterada en sus identidades, en sus roles, en sus funciones auténticas
es grave, es grave. Es convertirnos siempre en esto que decimos, bueno, el papá supliendo a la mamá, por ahí como corrido los roles, o sea, cuando uno ve las dinámicas y uno siempre realmente va a tratar de que eso vuelva a un orden con mayor coherencia y regularidad. Eso nos está pasando. La escuela en relación a las otras instituciones, ¿sí? Por un sistema que de alguna manera avasalla, ¿sí? Sin respetar las funciones que tiene cada institución, porque el Estado tiene la obligación de hacer cada vez más digna a la familia, sabiendo lo que debe hacer la familia, hacer más digna a la escuela, sabiendo lo que le cabe a la escuela, ¿sí? Y a cada institución lo suyo, ¿sí? Entonces, por ahí es pensar, ¿no? Es pensar cómo nos acostumbramos a estas compensaciones, ¿no? Estas compensaciones que son peligrosas en el sentido de que nos impiden proyectarnos a largo plazo y con estabilidad y con claridad. Hoy por hoy, chicos de casi 20 años posiblemente no han visto trabajar nunca a sus padres, porque siempre han sido personas que han estado recibiendo un plan. Pensemos en el trabajo como un ordenador psíquico, pensemos en el trabajo como estructurador de esa ley, porque el trabajo significa la vida del adulto, el juego, el estudio, significa la vida de un niño y de un adolescente. Entonces, estamos alterando realmente cuestiones que son constitutivas, ¿sí?, de la persona. Entonces, pensemos por qué estamos realmente ya envueltos en un callejón sin salida, ¿no? Cómo estos parches se han transformado en políticas permanentes y bueno, si han sido pensados como parche, evidentemente que se sostengan en el tiempo es grave, ¿sí? Porque nos trae otros grandes problemas sociales, ¿no? Y de funcionamientos interinstitucionales. Me parece muy importante lo que ustedes están diciendo, porque también pensando esto que decíamos, la burocracia en las organizaciones, la palabra burocracia es una palabra con una raíz francesa, porque bureau significa escritorio en francés, entonces es este gobierno o este mando del escritorio, o sea, que hay que siempre pasar por un escritorio de escritorio a escritorio, papel, 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 como decía Guadalupe, sin a veces encontrar un sentido, ¿no?, a esos ciclos, de decir, escribo y ¿cuál es el destinatario de tanto que escribo? O escribo cosas importantes, me comprometo en esa escritura, pero ¿para qué sirve? ¿Quién la lee? ¿Quién opera con ese dato que ahí también lo dijeron? Cómo la estadística se transforma, ¿sí?, en un número que deshumaniza a quien verdaderamente tiene el problema del riesgo pedagógico, del fracaso escolar, porque como fue un dato, detrás de ese dato nunca apareció el sujeto, ¿sí?, a quien ayudar y cómo ayudarlo. Quedó solamente en el requerimiento del dato, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos de cómo la dimensión administrativa opaca a la dimensión pedagógica en la escuela. Sí, Analia. Y en eso de lo que usted está diciendo ahora se ve mucho, pero al revés, de esas personas que no pueden llegar al conocimiento, a todas las posibilidades, sino en la competencia que tienen los niños también a través de los padres. Por ejemplo, se ve mucho en sexto cuando quieren tener las mejores notas para la bandera. Son un número. Sí. Bueno, por supuesto. Son un número. Mucha exigencia, mucha presión, o desde que ingresan a primer grado la presión de llorar porque no terminan de copiar la tarea del pizarrón, cuando es una presión del mismo padre ya orientándolos a una necesidad de copiar, y es algo que no se les puede sacar. Es una estructura tan cerrada que es solamente copiar. Claro. ¿No? Esto que vos estás diciendo... Es lo instituido, digamos. Mira, lo instituyente, como que a veces yo me revelo en eso poquito, no en lo grande, lo macro que explicaba Aguada. Sí. Yo sí en eso, porque pienso que hay una falta de empatía, se juntan los que saben y no el que necesita ayuda, no se lo incluye.
no, se habla de coherencia, de un montón de cosas, pero el mismo adulto le impone eso al niño. Bueno, ustedes van a ser partes de la dimensión pedagógica que intenta siempre ser saludable o trabajar en la dimensión pedagógica de manera saludable en la escuela, ¿no? Ustedes están para advertir esos contrasentidos, ¿sí? O esos sinsentidos. Eso también les va a dar a ustedes la práctica, les va a dar también el hecho de recorrer las instituciones, de escuchar, de observar mucho al docente, porque, a ver, la deformación profesional nos puede suceder a todos en algún momento de nuestra trayectoria, y en realidad acá la idea no es demonizar ningún actor institucional, sino considerar que todos somos necesarios, que tenemos justamente esa necesidad de que cada rol está dado para construir una institución, una organización efectiva, operativa, coherente, democrática, plural. Bueno, son muchos objetivos que nos vemos quizás ya desde el posicionamiento el día de mañana. Lo cierto es que ustedes van a encontrar muchas barreras, probablemente, como todos, pero bueno, está ahí siempre, ¿no? Nuestra convicción profesional y ética de no ceder, ¿no?, a la mirada crítica, al pensamiento reflexivo, de poder acompañar a los actores institucionales a que puedan hacer consciente eso, ¿sí? Porque muchas veces, como vos dices, Analia, a fuerza de repetición no lo ven. No de desnaturalizar todo esto, profe. Claro, es que llega un momento que se naturaliza, como vos dices, Denise, o sea, se ve tan natural y bueno, pero si eso nos pide la directora, si eso nos pide la supervisora, si eso nos exige el ministerio, está legitimado de alguna manera, y de pronto con esos argumentos encontramos que perdemos el sentido de la dimensión pedagógica en el aula, que es la más importante, que es la que hace al corazón de una escuela. Entonces, pensar todo eso también es una crítica, por supuesto, hacia el sistema, que debe estar abierto a poder ser interpelado, a poder ser revisado, a poder ser reconstruido de alguna manera. Y eso hay veces que no se da. No hay espacios, demasiados espacios para que los docentes sean escuchados, ¿sí?, por quienes toman las máximas decisiones, ¿sí? Hay cierto alejamiento, ¿no?, de las realidades, de las aulas, y cuando digo las aulas atravesadas por su territorio, por su contexto, por sus características que le dan toda su impronta, porque bueno, las deciden desde lugares, desde esos burós, desde esos escritorios, ¿no?, alejados de esas realidades. Entonces, es muy, muy importante que nosotros, bueno, en el rol que tenemos en las instituciones, podamos acercar la pregunta, porque nosotros vamos a empezar a ver y vamos a ir entrenando nuestra mirada, pero de pronto es necesario que nosotros podamos mirar lo mismo, ¿sí? Y la pregunta es una muy buena herramienta, ahí está la alarma para ir cerrando, es una muy buena herramienta para inaugurar alguna revisión, ¿sí? Alguna revisión de eso que está naturalizado, que se lo da como obvio, como legítimo. Yo les propongo, al ya irnos acercando un poquito al horario, que las diapositivas que quedan, justo este concepto, lo vamos a ver juntos en clase, ¿sí? O lo tenemos que recuperar en el próximo encuentro. Este concepto de instituciones de existencia se liga mucho con los aspectos psicológicos, ¿sí? Porque Eugène Enríquez es un psicólogo social francés muy importante que nos está diciendo de una manera muy clara con este título cómo las instituciones hacen a nuestra existencia y por qué son de existencia. La pregunta bastante
de parcial, porque Eugene Enríquez afirma que las instituciones son de existencia. Y ahí hay una serie de viñetas, ¿no? De puntos, de ideas puntualizadas en el texto de Casullo, que nos van explicando, ¿no? Cómo en este interjuego, ¿no? Del pinchazo y de la necesidad de cobijo, puede el hombre encontrar y encontrarse. Es inevitable el malestar, es inevitable el conflicto en la convivencia, pero también ellos son los que pueden inaugurar en nosotros ese carácter de civilización, de civilizados, ¿no? De seres capaces de insertarnos en una sociedad. Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Porque la escuela tiene ese propósito. Imagínense que acompañar a los adolescentes, que ya a los 16 años tienen la potencia de votar, pero que evidentemente al terminar una secundaria pueden ya ser ciudadanos activos en nuestra sociedad, es pensar qué hemos hecho las instituciones en forma articulada, familia, escuela, club, barrio, iglesia y hospital, para hacer de ese hombre, de esa mujer, un ciudadano, ¿sí? Entonces es importante pensar qué implica esto de existencia a nivel intrapsíquico e inter, ¿sí? Inter con el otro, en relación a los vínculos con los otros. Eso lo vamos a dejar pendientes, chicas, ¿sí? Y sí me parece, bueno, muy importante que ustedes puedan, ya están queriendo entrar las chicas de educacional, y que ustedes quieran, digamos, apasionarse mucho con este texto de Casullo, porque como les digo,